Listo, ya empecé a grabar de nuevo. Entonces les decía, por favor, entren a Moodle y encontrarán que hay dos nuevos módulos, el módulo 3 y el módulo 4, ¿sí? En el módulo 3 encontrarán el complemento de lo que es la unidad 2, que es la parte de presentación, todo lo que tiene que ver con la utilización de Power Query, la conexión a datos, subir datos, y que aquí están los videos, ¿sí? De todo lo que se trabajó con eso, y el video de la clase del 15, que es donde nos muestra, por ejemplo, cómo crear a partir de las consultas, cómo crear, por ejemplo, tablas dinámicas a partir de Power Query. Entonces, este punto, esta parte, pues ya fue vista, ya fue explicada, pero pues igual tiene unos videos, creación de tablas dinámicas a partir de Power Query, cómo se hace. Entonces les decía, en las instrucciones de la unidad encontrarán dos archivos. El que ustedes deben desarrollar es el que dice acá, archivos ejercicios, ¿sí? Y es el que van a entregar acá al final, ¿sí? Al final hay una entrega de la unidad. Esta, pues se ve muy largo, pero realmente lo que pasa es que como les digo de nuevo, es un paso a paso donde les digo cómo son las operaciones, cada cosa. Si ustedes quieren seguir los videos paso a paso, aquí tienen dos archivos, en un archivo comprimido. Hay un archivo que es el archivo de videos en blanco y el archivo de videos ya desarrollado. Si ustedes quieren ver cómo quedó ya desarrollado, pues ahí está. Si quieren seguirlo paso a paso, ahí está el archivo también. Y está el archivo de ejercicios. Todas las entregas, tanto la semana anterior como la de esta semana, como también la de la unidad 4, que es la que comenzaremos a trabajar ahora y el tema que vamos a empezar a trabajar ahora, quedaron para el 29. A ver, les digo exactamente porque ya estoy confundido aquí. Esta entrega quedaron para el 6 de mayo, ¿sí? Entonces, y la entrega del 3 de la unidad 3, está para el 6 de mayo también. Y la unidad 2, que a algunos les preocupó, me escribieron, profe, es que mire que yo no sé si subir los archivos, porque es que miren que hay unas fechas ahí, esto tiene una fecha diferente. Entonces, por ejemplo, esta entrega quedó también para la próxima semana, para que no se preocupen, terminen el ejercicio y por favor lo suben. De aquí al 6 de mayo, vamos a ver. O sea, esperamos terminar el tema de lo que es Power Query, lo que es Power Pivot, y después de eso vamos a ver los últimos dos temas. O sea, estaremos trabajando el último tema, la próxima semana, el penúltimo tema, que es Power BI, y la otra semana ya veremos algo de macros, ¿ya? Dentro de la evaluación van a ser todos por medio de estos talleres, es decir, las entregas que ustedes van a hacer, puros talleres, y pues obviamente será de ahí que sale la nota, ¿ya? Otra cosa que les quería comentar, yo anoche les envié un correo, pues de pronto no había nadie con preguntas, estaban ocupados, qué sé yo, pero todos los martes habrá sesión de preguntas y respuestas a partir de las 7:30. Asumo que la próxima semana, ya cuando tengan que trabajar estas unidades, pues tendrán preguntas, ¿ya? Entonces, para que lo sepan, para que lo tengan claro, es más, aquí me faltó, pero voy a poner los vínculos a esas reuniones para que ustedes tengan ahí de una vez, simplemente entren a Moodle y tengan el vínculo a la reunión para que puedan entrar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, caballeros, señoritas? Profe, Dime. o sea que no va a haber examen final. No, vamos a trabajarlo todo por medio de los materiales que vamos a trabajar aquí, ¿ya? Porque pues a ver, digamos que si ustedes desarrollan a conciencia todo lo que yo les voy a construir ahí, pues es suficiente con que lo construyan y lo trabajen, es decir, y va a ser digamos que no es un trabajo súper largo, pero va a ser un buen trabajo y pues ya están ustedes que lo desarrollen bien. ¿Listo? Entonces digamos que no vamos a hacer examen, vamos a hacer puras entregas aquí en Moodle. ¿Listo? Ah, ok, profe, gracias.
Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces, por favor, entren a Moodle a la unidad 4 y descarguen el primer archivo que se llama archivo 1, descargar. ¿Listo? Lo vamos a descargar de aquí. Yo ya lo tengo descargado por acá. Y ese archivo es el mismo conjunto de datos. Profe, qué pena, ¿puedes mostrar cuál vínculo abriste? Mira, en la unidad, entras a Moodle, unidad Sí. 4, ¿cierto? Ajá. El primero, el que dice archivo 1. Listo. Bien, ¿todos están ya ahí? Sí, profe. Ok. Entonces, el ejercicio que vamos a ver acá, este ejercicio, es el mismo que es el del reto, pero lo vamos a solucionar con una herramienta nueva. La herramienta que estábamos trabajando hasta ahora se llamaba Power Query, que en, en el Excel que tienen la mayoría de ustedes, es aquí, está en datos, y aquí donde dice obtener y transformar, ese es Power Query. Ahora vamos a utilizar una herramienta que se llama Power Pivot. Entonces, es posible que muchos de ustedes no la tengan activa, y acá, vuelvo y repito, tenemos una dificultad con los que tienen Mac, porque no existe para Mac esta herramienta, ¿ya? Entonces, ahí ya les toca o instalar una máquina virtual o, si es posible, conseguir una máquina en Windows. Yo de todos modos he hecho, porque no solamente es con ustedes, sino con todos los cursos míos, pues ese es el tema que se ha planteado, que es el trabajo con estas herramientas, a ver si, y no puedo asegurar que lo hagan, ¿no? Estoy simplemente escribiendo y haciendo peticiones. Mirar a ver si, por ejemplo, la universidad hace un convenio para que todos los que tienen Mac puedan instalar, puedan comprar de manera barata el Parallels, que es como la máquina virtual oficial de Mac, porque bien VirtualBox funciona, pero a ratos molesta. Algunos lo han hecho funcionar, otros no tanto. Yo, por ejemplo, no he podido hacer funcionar una máquina virtual de Mac en mi equipo PC. Vamos a ver cómo hacemos, vamos a ver si lo logro. Pero bueno, la idea es que pues los que tengan, por ejemplo, Mac y en este momento no han podido instalar la máquina virtual, pues síganme aquí, vean el video, igual este video queda montado y de nuevo me escriben y miramos a ver qué se hace o cómo trabajamos, pero pues la idea es que intenten instalar la máquina virtual para poder trabajar con el Office de Windows. Entonces, ya dicho esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Para activar el Power Pivot, entonces los que no lo, arriba debe aparecer una pestaña que dice Power Pivot si lo tienen activado. Si no lo tienen activado, van a hacer lo siguiente. Se van a ir a Archivo, se van a ir a Opciones, ¿sí? Por favor, todos lleguen ahí los que no tienen activado Power Pivot. Una vez llegan ahí a opciones, hacen clic en la parte izquierda, hay una lista de opciones, van a donde dice complementos. En la lista donde dice, después de que hagan clic en la lista en la opción complementos, acá abajo, en la parte inferior, hay una opción que dice administrar. Voy a poner zoom aquí para que lo vean, administrar. Y acá en la lista, en la opción administrar, van a seleccionar complementos COM. Una vez seleccionan complementos COM, en esta opción hacen clic en el botón ir y les va a aparecer esta ventana de complementos COM y van a chulear donde dice Microsoft Power Pivot for Excel. Van a chulear esta opción, van a hacer clic en aceptar y les va a aparecer la pestaña nueva de Power Pivot. Ya, al hacer eso les va a aparecer esta pestaña que dice Power Pivot. Pregunta, ¿todos lograron cargar o activar el Power Pivot? Sí, profe. Sí, profe.
Ok. Entonces, ¿qué es Power Pivot? Power Pivot es una herramienta que permite crear una cosa que llaman modelos de datos en Excel. Los modelos de datos en Excel son un paso más allá de lo que son creación de tablas dinámicas, ¿ya? Y entonces, en el módulo 3 que ustedes tienen en Moodle, van a ver todas las opciones que hay para crear tablas dinámicas, lo que lo alcanzamos a ver aquí en clase, todo lo que son, digamos, los detalles de la creación de tablas dinámicas en Excel. Pero esas tablas dinámicas tienen ciertas limitantes, como que no puedo hacer cálculos tipo suma producto, no puedo hacer relaciones, digamos, sino crear un modelo de datos, no puedo relacionar tablas, sino que tengo que crear un gran archivo de datos con todas las columnas. En cambio, en este modelo o en este método, nosotros no vamos a tener que combinar o crear una gran sábana de datos, una gran tabla con un montón de columnas, sino que vamos a relacionar las tablas una por medio de algunos campos, ¿ya? Entonces, repasemos de qué se trata este ejercicio aquí. Tenemos un problema de una empresa que hace, digamos, unos arreglos o trabaja con las garantías de unos productos y entonces resulta que estas son las peticiones de garantía. Estos de aquí son las acciones que hay que hacer para cumplir la garantía y estas son las tablas que me decodifican esas acciones o esa información de, de cada uno de de cada una de estas opciones. Por ejemplo, aquí nos dice qué tipo de garantía es, si es un cambio de repuesto, si es un cambio, un repuesto, una reparación, quién es el representante y en qué quincena se hizo. ¿Ya? Este mismo ejercicio, como les digo, ya lo hicieron en Power Query, pero lo vamos a ver cómo se solucionaría en Power Pivot y vamos a ver parte de las ventajas de Power Pivot, que yo no tengo casi que hacer ninguna columna nueva, ni ningún cálculo nuevo, ¿sí? Para crear los resultados que al final necesito, ¿ya? ¿Cómo cargo los datos a Power Pivot o cómo hago para meter datos a Power Pivot? Vamos primero a ver qué es, dónde está Power Pivot, cómo se ve. Entonces, hagan clic por favor en la pestaña Power Pivot y van a encontrar unos botones. Y van a hacer clic por favor en el botón que dice Administrar. Hacen clic ahí en el botón Administrar. Van a esperar un momentico y se les va a abrir una ventana. ¿Ya? Si la primera vez no se les abre, vuelvan a hacer clic porque la primera vez a veces se demora en cargar. ¿Ya? En este momento aparece en blanco. O a ustedes les debe aparecer en blanco. Profe, Dime. es que a mí me sale una ventanita que dice no se ha podido cargar el complemento Power Pivot. Intenté corregir el problema con la reparación de Office. Y luego dice acceso denegado. Trata de cerrar Excel y volverlo a abrir. Porque a ratos la primera vez molesta. Trátalo de cargar. ¿Listo? Bueno, Si no, pues te toca volver a bajar. Tú tienes Office 365, ¿cierto? sí, Bajaste el de la universidad. Te tocaría volverlo sí, a de la reinstalar, bajarlo y decirle que lo repare, como así como hiciste para instalarlo, decirle que baje y que lo repare, porque es posible que en el momento de la instalación haya quedado con algún error o haya quedado algo pendiente por instalar o algo pasó. ¿Listo? Entonces trata de cerrar Excel y volverlo a abrir y mirar a ver si te funciona. ¿Listo? me sigue dando lo mismo. Entonces no tienes que volver a reinstalar el Office cuando pues ahorita después de clase o más tarde bajarlo otra vez entrar a la página de Office 365 y volver a reinstalarlo o quitarlo del todo y volverlo a instalar desde cero. O sea, si tú reinstalas, si tú desinstalas el Office y vuelves a instalarlo, no se te van a borrar los archivos de Excel que tengan, ni lo de Word, nada. Simplemente se desinstala el Office y lo vuelves a instalar. ¿Ya? Bueno, Como todo, pues
algún error hubo al momento de instalarlo, no de parte tuya, sino del instalador. ¿Ya? Puede ser que no bajó algún archivo completo, algo quedó corrompido al momento de bajarlo, no sé. Bueno, ¿alguien más tiene algún problema? Bueno, entonces, ¿qué pasa? En este momento, ustedes lo que están viendo, pues aparece ahí en blanco, porque todavía no hemos cargado datos, ¿sí? Tenemos una ventaja con respecto a lo que es Power Query, además de que son dos herramientas para dos cosas diferentes, pero tenemos una ventaja con respecto a Power Query. Yo, estando en Power Pivot, puedo trabajar en Excel, o estando en Excel, puedo trabajar en Power Pivot. Es decir, no es como Power Query que espera o que necesita que yo termine todas las operaciones en Power Query para luego trabajar en Excel, sino que yo puedo ir trabajando en ambos lados sin problema. ¿Ya? Entonces, ya en este momento tenemos activado el Power Pivot, lo hemos abierto, todavía no tiene ningún dato metido ahí. ¿Cómo hacemos para meter los datos? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es crear tablas en Excel, ¿ya? Entonces, ¿cómo se crea una tabla en Excel? Recordemos que yo me paro en cualquier celda de un conjunto de datos, me voy a la pestaña Insertar y aquí donde dice Tabla, oprimo este botón y aquí comienzo yo a crear mi tabla o a crear o a insertar una tabla. Esa es una opción. La otra es usar la abreviatura Control Q. Entonces, por favor, voy a volverlo a mostrar. Me paro en la hoja donde dice Tabla Peticiones. Hago clic en cualquier parte de esa tabla. Me voy a la pestaña Insertar y hago clic aquí donde dice Tabla. Me aseguro de que en la parte donde dice la tabla tiene encabezados esté chuleado para que él asuma que estos son los encabezados de la tabla y hago clic en aceptar. ¿Ya? Una vez hago clic en aceptar, él me ha creado la tabla y acá en la parte final de la lista de pestañas me va a aparecer una opción que dice diseño de tabla, que es la que queda seleccionada, y aquí a la izquierda aparece una opción que dice nombre de tabla. Entonces yo requiero cambiar el nombre de la tabla. Yo puedo dejarlo como tabla 1. No es que no vaya a funcionar. El problema es que es más fácil si yo a las tablas les pongo nombres relevantes de lo que yo quiero hacer. ¿Ya? Entonces, aquí volvemos a un concepto y eso lo van a leer igual en el módulo que tienen en Moodle. Hay una lectura ahí sobre lo que son bases de datos y sobre lo que son lo que son modelos tabulares, que es lo que estamos trabajando acá. Y habla de una cosa que llaman las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. ¿Sí? ¿Qué es una tabla de hechos? Por ejemplo, si usted tiene un restaurante, ¿sí? O los que hemos ido, por ejemplo, a los restaurantes chinos de clásicos, los que son por allá de la autopista y eso, usted entra allá y ve que hay un menú que tiene como 200 platos. Pero realmente, ¿cuáles se venden? Se vende el arroz chino, se vende el chop suey, se vende el pollo agridulce, se vende el cerdo agridulce. Entonces, yo puedo tener un gran listado de valores o de cosas que yo puedo mirar. Por ejemplo, tengo 50 productos, pero lo que me dice realmente que se vende es una cosa que se llama la tabla de transacciones. ¿Ya? Es como yo tener en el curso 500 personas inscritas, pero lo que me dice quiénes vienen efectivamente al curso son las personas que yo cuando llamo a lista veo que vienen. Entonces, eso es lo que se llama la tabla de hechos. Eso es lo que, esa es la tabla que yo determino lo que ha pasado realmente. Entonces, hay una que se llama tabla de hechos, ¿sí? Y hay otras tablas que me permiten decodificar la tabla de hechos. Esas tablas se llaman tablas de dimensiones. En el caso del problema que tenemos acá, tenemos una tabla de hechos que no es la tabla de peticiones, sino la tabla de acciones, ¿sí? La tabla de acciones me dice cada petición, qué acciones necesita y si han sido aplicadas o no. Es decir, yo tengo alguien me hace una petición y me dice
yo necesito una petición en tal semana con un tipo de garantía específico. Pero para yo poder cumplir esa garantía, tengo que cumplir unas acciones. Esto es lo que me dice a mí si se ha cumplido o no la garantía. ¿Ya? Entonces, la tabla de peticiones es una tabla de dimensiones. Las tablas de decodificación, que son estas de acá, esta es una dimensión que me permite a mí decir, bueno, este GR1, ¿qué significa? ¿Ya? Este GR1, ¿qué significa? Y nos dice, por ejemplo, que es un cambio, un repuesto, una reparación, ¿sí? O qué representante lo tiene, o qué semana, en qué semana fue pedida esa reparación o esa garantía. Entonces, estas tablas que nos permiten decodificar esa información se llaman tablas de dimensiones. La tabla que tiene las acciones que hay que hacer o los hechos que se dieron o si se ha cumplido o no algo, esa es la tabla de hechos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta primera tabla, vamos a ponerle un nombre y como es una tabla de dimensión, vamos a ponerle una D al principio. Eso no es que haga falta que uno lo ponga, yo le puedo poner cualquier nombre a mi tabla, es más, lo puedo dejar ahí tabla 1. Pero para uno poder facilitarse el trabajo de uno poder saber cuál es una tabla de dimensión y cuál es una tabla de hechos, uno le pone una D al principio. Entonces yo a esto lo voy a poner D petición. Enter. Hasta ahí me siguen, muchachos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esto? Es importante que me digan si lo comprendieron o no lo comprendieron. Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a la otra hoja, a la hoja acciones, y esta es la tabla de hechos. Entonces, voy a convertir esto en una tabla. Entonces, ¿qué hago? Me paro en cualquier celda, oprimo Control Q, que es la combinación de teclas que me permite hacer esto. Me dice la tabla, ¿dónde está la tabla que desea crear? Ya él seleccionó todo este rango. Y acá tiene un chulo que dice la tabla tiene encabezados. Hago clic en aceptar y acaba de crear la tabla. En este momento se llama tabla 2. Pero como es la tabla de hechos, a la tabla de hechos generalmente, pues en inglés, el nombre es fact table. ¿Sí? Entonces le ponemos una F al principio. De nuevo, no es que vaya a funcionar mejor porque tiene una F al principio o una D, simplemente es una forma de identificar las cosas. Entonces le pongo F y le voy a poner F acciones, que son las acciones que yo tengo que realizar. Enter. Entonces esta tabla se llama F acciones. Luego me voy acá a las tablas de decodificación y a cada una de estas tablas les voy a poner un nombre. Esta la voy a poner de tipo, de representante y de quincena. Entonces, por favor, esta la convierten en tabla, esta la convierten en tabla, esta la convierten en tabla y le vamos a poner de nuevo de tipo, de representante, de quincena. ¿Listo? Entonces yo lo voy a ir haciendo acá y ustedes lo hacen allá en su computadora. Entonces acá control Q, hago clic en aceptar, esta se llama tabla 3, pero en esta parte le voy a poner de tipo, enter. Luego acá, bueno, hay algo que les quiero también, pues simplemente es un método, digamos que es una convención que utilizan muchos cuando utilizan esta herramienta. De nuevo aquí usamos lo que llaman la escritura tipo camello, que es de una minúscula, una mayúscula y luego una minúscula. ¿Sí? Miren que aquí sube minúscula, mayúscula, minúscula. Lo mismo voy a hacer con esta. A ver, déjenme un momento si dice algo importante. Es que siempre que yo ponga el nombre aquí, hunda la tecla Enter porque si no, no se aplica el nombre. Voy a hacerlo en esto. Control Q. Me aseguro que aquí dice dónde está la tabla tiene encabezados y acá le voy a poner de
representante. Enter. Luego en esta, control Q, y le digo aceptar y le pongo como nombre de semana. Enter. ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿Ya todos lograron crear las tablas sin problema? Sí, Sí, profe. profe. Sí. Ok. Entonces, ahora, ¿cómo cargamos los datos a Power Pivot? Existen varias maneras, ¿ya? Este en primer método que vamos a ver es el método cuando tenemos un conjunto de datos que es pequeño y que cabe en la hoja de Excel. Cuando tenemos datos que son, por ejemplo, millones de datos, yo no puedo tener esos datos en una hoja de Excel, ¿sí? Sino que tengo que cargarlos a partir de Power Query. Vamos a ver primero el ejemplo con un conjunto de datos que yo pueda trabajar con desde Excel y luego les mostraré el siguiente ejemplo que hay ahí. Es un ejemplo que tenemos que son 1.900.000 datos, que son los datos de creo que del mismo ejemplo que teníamos en la clase anterior con Power Query, en donde pues simplemente acá tengo una gallina y si escuchan por ahí en el fondo, una gallina que está haciendo bulla. Entonces acá tenemos, en ese caso tocaría cargarlos desde Power Query a Power Pivot. Entonces, ¿cómo hago para cargarlo en, en Power Pivot? Me paro en esta tabla, en esta primera tabla, me voy a Power Pivot y acá hay un botón que dice agregar a modelo de datos. Hago clic ahí y ya me ha cargado donde dice de petición y carga la tabla de petición. Luego por acá me devuelvo, le digo acciones, me paro en esta y le digo agregar al modelo de datos y ya la tabla F acciones me la acabo de cargar y luego me voy de nuevo a Excel y me voy a tabla de codificación, traigo hago clic en esta tabla, le digo agregar al modelo de datos, luego por acá selecciono esto, agregar al modelo de datos y por último, la última tabla, agregar al modelo de datos. Entonces, por favor, me confirman cuando ya tengan cargados todos sus archivos, todas las tablas al modelo de datos. Listo, profe. ¿Alguien tuvo problemas para subir las tablas al modelo de datos? Sí, profe, yo se quedó como cargando. Dale otra vez. Dale, párate otra vez en la tabla y le des cargar al modelo de datos. Y si no, le das clic en administrar para que te muestre a ver si ya lo cargó. Porque a ratos él se queda Tengamos en cuenta que, por ejemplo, lo que estamos trabajando aquí es una herramienta que implica que tiene un SQL Server Analysis Services en el fondo. Entonces es una herramienta bastante grande que puede ser un poquito pesada a ratos al principio para cargarla. ¿Ya? Entonces aquí la primera vez puede ser que no parezca que carga. Si no carga la primera vez, se para uno en la tabla y le dice volver a cargar. ¿Pudieron cargarla todas? La señorita que me dijo que le ha tenido problemas ya le cargó. No, profe, es que como que me timbró Excel, porque se me quedó en blanco toda la pantalla. Ah, Dale, y yo ahorita miro. ok. Igual como les digo, este video queda ahí y hay
y hay una, en el módulo 4 están también todos los videos de cómo cargar los datos, cómo subir los datos, cómo hacer todo este proceso. Este es un ejemplo que yo quise traer para trabajar lo que son el ejemplo que era el taller de la clase anterior, el reto de la semana anterior. Entonces, ¿qué sigue después de cargar los datos? Yo tengo que crear una cosa que llaman relaciones entre tablas. ¿Y en qué consiste la relación? Vamos a ver, voy a ver un ejemplo acá. Si yo quisiera saber, por ejemplo, qué significa GR3 con base a esta tabla de codificación, yo tendría que hacer, por ejemplo, un buscar B. Es más, simplemente para mostrarles a ustedes esto, voy a hacer un ejemplo aquí, ¿sí? Voy a darle clic derecho, voy a crear una copia aquí, mover o copiar. Voy a crear una copia de esto, ¿sí? Y entonces digamos que yo quisiera completar esta tabla con el nombre del tipo, de la semana o del representante. ¿Qué tendría que hacer yo aquí? Tendría que decir, por ejemplo, digamos, nombre, tipo, ¿sí? Y tendría que hacer una fórmula como esta. Igual, buscar B, ¿cierto? Este código, punto y coma, en la tabla de tipo, ¿cierto? Punto y coma y necesitaría la columna 2, punto y coma 0, ¿ya? Y entonces él me traería aquí reparación, GER, es decir, esto no se preocupen, no tienen que hacerlo. Voy a ponerle zoom simplemente para que lo vean. Entonces, cuando uno, por ejemplo, no trabaja con relaciones, ¿qué tendría que hacer? Con este código de GR de tipo, yo podría traer el tipo de acción, si es, por ejemplo, una reparación, si es un repuesto, si es un cambio, ¿sí? Entonces, resulta que en vez de tener que hacer este tipo de cosas, lo que yo voy a decirle es, vea, relacione una tabla con la otra por medio del tipo, por medio del encargado, por medio de la semana o por medio de la petición, ¿ya? Entonces veamos cómo se hacen esas relaciones. Vámonos a Power Pivot, ¿sí? Y en Power Pivot vamos acá arriba a una opción que dice vista de diagrama. Al hacer clic en vista de diagrama, nos van a aparecer las tablas, ¿ya? En la mitad vamos a poner la tabla F peticiones. Luego por acá voy a poner la tabla petición. Y esto, por ahora lo van a leer en una pequeña lectura, no es muy larga. Va a crear una cosa que se llama un diagrama de copo de nieve. ¿En qué consiste el diagrama de copo de nieve? Déjenme un momento, ¿qué pasó aquí? Error inesperado, se ha deshabilitado la autorrecuperación. A ver, listo. Entonces acá yo voy a relacionar código petición con ID petición, ¿sí? De la tabla de petición voy a relacionar con la tabla F acciones, código petición con ID petición. ¿Cómo lo hago? Arrastro código petición sobre ID petición. Y él me acaba de crear una cosa que llama una relación 1 a 1. 1 a muchos, perdón. ¿Qué significa esta relación 1 a muchos? Significa que una petición puede tener varias acciones en la tabla acciones, pero cada acción solamente pertenece a una petición. Algo que vimos por allá cuando vimos los modelos básicos de bases de datos o los fundamentos de bases de datos. Con el ejercicio que yo les mostré de una tabla donde era una compra o una base de datos de una compra de una venta en un almacén. Entonces, la idea es que aquí acabo de relacionar esto. Pero estas tablas de acá, tipo, representante y semana, yo no las puedo relacionar directamente con la tabla F acciones, sino que la puedo relacionar con esta tabla de petición. Entonces, uno del poder o digamos la gran ventaja de poder utilizar esta herramienta es la siguiente. Yo puedo arrastrar aquí, por ejemplo, semana, ID semana sobre semana, va a crear una relación 1 a muchos. Eso quiere decir de que
Una semana puede estar en varias peticiones, pero una petición solamente tiene una semana. No puedo tener 2 semanas para la misma petición. Luego acá, ID representante sobre encargado. Voy a arrastrar aquí, ID representante sobre encargado. Y lo mismo, un representante puede estar en varias peticiones, pero una petición solamente tiene un encargado. Y ID tipo con tipo, ¿sí? Y de nuevo me pone uno a muchos. ¿Y eso qué significa? Que un tipo puede estar en varias peticiones, pero una petición solamente es de un solo tipo. Entonces, estas relaciones que ustedes están viendo aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué van a ¿Me puedes hacer? repetir otra vez, por favor, cómo fue que te salió la flechita de que se unieron? A ver, se lo muestro. Voy a quitarla aquí. Por ejemplo, voy a hacer esta de ID tipo con tipo, ¿sí? Ujú. Entonces, dame un momentico. Yo voy a guardar aquí un momentico. Es que cuando hago zoom, a ratos se me traba el computador. Entonces aquí voy a hacer zoom. Entonces acá yo, por ejemplo, ID tipo y tipo. ¿Cómo hago para relacionarlas? Hago clic en esta y la arrastro sobre tipo, Ah, ok. ¿ya? Y entonces él me crea la relación entre estas dos. Y de nuevo, este 1 y este asterisco significa que la relación es de 1 a muchos, ¿ya? Tengo una relación de 1 a muchos, ¿qué significa? Que un tipo puede estar en varias peticiones, pero una petición solamente puede tener un tipo. Lo mismo pasa aquí. Un representante puede estar en varias peticiones, pero una petición solamente puede tener un representante, es decir, una persona encargada. Y una petición, una semana puede tener varias peticiones, bueno, una semana pueden llegar varias peticiones, pero una petición solamente tiene una semana específica en la que llegó. ¿Vamos hasta ahí? Profe, el de acciones con que lo uniste. F acciones lo relacioné código petición con ID petición. Listo, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Todos los unimos con ID y el que es, ¿cierto? A ver, en el caso de este es código petición con ID petición. En este de aquí es ID tipo con tipo. En este de acá es ID representante con encargado. ¿Ya? Listo. Y este de aquí es ID semana con semana. ¿No fue una pregunta? Dime. Si me equivoqué en algo, ¿cómo lo corrijo? Entonces haces lo siguiente, haces clic sobre la línea, clic derecho, puedes hacer esto, puedes decir editar relación y entonces mira que aquí te aparecen como aparecía en el Power en el Power Query cuando quería uno relacionar algo. Por ejemplo, yo quiero relacionar ahora con este, entonces hago aquí. O quiero corregirlo, hago acá. Esa es una opción, ¿ya? O la otra es clic derecho, eliminar y volverla a hacer. Elimino toda la relación. Puedes hacer eliminar toda la relación. Puedes decir aquí, por ejemplo, yo elimino aquí la relación. Me va a preguntar, ¿quiere eliminarla del modelo? Sí, la elimino del modelo. Y vuelvo, por ejemplo, aquí, ID representante y la arrastro aquí donde dice encargado y ya te la vuelve y te la crea correctamente. Y cuántas veces, por ejemplo, volvió o no la embarró. Entonces, clic derecho, eliminar, ¿sí? O clic derecho, editar relación. ¿Ya? Ya, ¿Pudiste? profe, muchas gracias. Sí. Ok, Profe, dime. ¿cuál es la relación F petición, D petición? F, F acciones es entre código petición, ID petición. Ah, ok, gracias. Cuando uno, por ¿Una ejemplo, pregunta? ya te digo, ya te respondo. Si por ejemplo yo me paro pongo el puntero de mouse sobre alguna o hago clic sobre alguna de las líneas, él me va a mostrar qué es lo que está relacionando, ¿no? Dime, ¿cuál era tu pregunta? ¿Uno cómo hace para moverlo? O sea, como para acomodarlos así en esa forma, porque yo los toco y no me deja. Acá arriba en el encabezado, en el título, tú lo pones y lo vas moviendo. Donde dice el nombre de la tabla, lo puedes ir moviendo. Haces clic sostenido y lo vas moviendo.
¿Pudiste? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces ya creamos nuestro modelo en términos de lo que es las relaciones. Ahora vamos a crear algo que es un concepto nuevo que se llama las medidas. En los videos que van a ver, va a hablar de campos calculados, no de medidas calculadas. Resulta que eso fue creado cuando todavía estaba esta herramienta en desarrollo y todavía no se han puesto de acuerdo en cómo llamarlo, ¿ya? Entonces, después de mucho tiempo de uno llamarlos medidas calculadas, otros llamados campos calculados, decidieron tomar un solo nombre, medidas calculadas, ¿ya? Pero de todos modos es posible que yo, es más, ahorita más adelante, le salga con que es un campo calculado y es lo mismo, campo calculado, medida calculada es lo mismo, ¿ya? El término, digamos, entre comillas, correcto o el que se adoptó ya definitivamente es medida calculada, pero pues es lo mismo que un campo calculado. Entonces, aquí en la pestaña inicio, vamos acá donde dice vista de datos, ¿ya? Y entonces, si observan algo, ahora las tablas, ¿sí? Las tablas tienen donde he creado relaciones en las columnas aparecen unos simbolitos diferentes. Por ejemplo, en la tabla de semana aquí aparece un símbolo. Luego acá en representante aparece, en ID representante aparece un símbolo. En tipo, en ID tipo aparece un símbolo. En petición, de petición, aquí en código petición aparece un símbolo. Y en la F acciones aparece un símbolo también en ID petición. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas relaciones creadas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a crear ahora? Vamos a crear una cosa que se llaman las medidas calculadas con base en las relaciones que vamos a hacer. Entonces, para hacer estas medidas calculadas y estos cálculos vamos a utilizar un lenguaje de creación de análisis de expresiones de datos o una cosa que se llama DAX, Data Analysis Expressions, ¿sí? Es como la versión de las fórmulas y de las funciones para Power Pivot, ¿sí? Es lo que llaman el nuevo Excel o las herramientas nuevas de Excel, aunque ya no es esta nueva, pues esto está más o menos desde el año, empezó por allá en sus pruebas en el Office 2010 y ya estamos en el 2020, entonces ya tiene más o menos unos 9 años de estar siendo trabajado, lo que pasa es que se ha ido popularizando poco a poco. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Si a mí en Power Pivot no me muestra como el simbolito que dijiste, pero sí creé la conexión porque sí me aparece cuando lo veo en diagrama, ¿está mal? ¿Tú qué versión de Office estás trabajando? 365. Pues si tú mires acá en el vista de diagrama y te aparecen las líneas, no debe haber problema. Puede ser que simplemente no te lo está mostrando por alguna razón, alguna cuestión gráfica que no ves ahí el simbolito, pero lo importante es que aquí en las relaciones aparezcan las líneas creadas, ¿sí? Ah, bueno, listo, profe, ¿Listo? gracias. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar algunas cosas. ¿Qué es DAX? DAX es una forma de crear fórmulas a partir de un lenguaje que se llama Data Analysis Expressions. Entonces, digamos, yo puedo hacer, por ejemplo, con eso, puedo crear columnas calculadas, puedo crear campos calculados o medidas calculadas. Entonces, digamos, una forma de crear una medida calculada, una columna calculada es, digamos, a partir de estas tablas, ¿sí? De esta tabla, que es una tabla de dimensiones, traer aquí a qué grupo pertenece esta petición, ¿ya?
aunque no va a tener mucha utilidad más adelante, sí nos va a servir para mostrar cómo hacer una columna calculada y utilizar, digamos, la versión de Power Pivot de lo que llamaría el buscar B de Power Pivot, ¿ya? Entonces vamos a traer, digamos, el tipo de reparación, que es tipo, lo vamos a traer a esta tabla de acá y vamos a empezar a agregarle columnas a esto. De nuevo les digo, uno en muchos casos puede necesitar crear una columna, en otros casos no hace falta porque uno puede hacer cálculos sin necesidad de crear columnas, ¿ya? Entonces, vamos a crear una columna nueva. Acá vamos a hacer doble clic sobre la agregar columna y le voy a poner a esto tipo garantía, voy a llamarlo esto. Enter. Entonces esa columna se va a llamar tipo garantía. Cuando yo me paro en la primera celda de tipo garantía, ¿qué va a suceder? Aquí me va a aparecer un igual y yo en ningún momento voy a ver aquí los valores que voy a escribir. Todas las fórmulas las voy a ver aquí en la barra de fórmulas. ¿Sí? Aquí yo no veo nada, lo veo es aquí. ¿Ya? Entonces, si yo estuviera en Excel común y corriente, le diría, búsqueme esta petición en la tabla que se llama de petición, tráigame la columna, el número de columna donde estén los valores, ¿sí? En este caso, yo no voy a tener que hacer eso, simplemente voy a tener que escribir lo siguiente. Voy a escribir aquí, related, y aparecen aquí la lista de funciones. Entonces, miren que aquí me dice related, que es la tabla donde tengo la función que voy a utilizar. Enter, o tabulador, perdón, y me aparece esta función y me pide una columna que voy a traer de alguna tabla que esté relacionada. Importante, yo solamente puedo traer por medio de related valores de una tabla que esté relacionada con esta. Si esta tabla no tiene relaciones, pues no puedo traerla, ¿sí? Si no hubiera una relación entre la tabla de petición y la tabla F acciones, pues no podría hacer en ningún momento ningún tipo de relación. Entonces acá yo le voy a poner a esto de petición y voy a llamarlo tipo. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Me va a traer el tipo correspondiente a la petición 1, luego los tipos correspondientes a la petición 2, luego la petición 3, luego la petición 4. Oprimo la tecla Enter. ¿Puedes repetirlo, porfa? Listo, ya lo voy a repetir. Acá digo esto. Igual, ¿cierto? Y escribo related, ¿sí? Una vez tengo el related, él me va a mostrar las tablas con las cuales puedo hacer un related. Miren que aparece de tipo, ID tipo, de semana. ¿Por qué? Porque tengo relaciones con esas tablas. Es decir, he creado relaciones de alguna manera, ya sea directas o indirectas. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Entonces, bueno, y hay algo que les quiero mostrar, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí related y yo puedo hacerlo de varias maneras. Puedo hacer doble clic en el related aquí o en su teclado, encima del bloqueo de mayúsculas hay una tecla que es la tecla tabulador, oprimo tabulador y ya seleccioné aquí. Y él me muestra la lista de columnas que puedo relacionar. En este caso selecciono de petición, tipo, es decir, aquí está el nombre de la tabla y tipo. Recordemos que... Profe, a mí no me sale de petición. ¿Qué le sale? Me sale de representante, ID representante, entre paréntesis, de representante, entre paréntesis, representante, de semana, entre paréntesis, y de semana, entre paréntesis, quincena, de tipo, entre paréntesis, y de tipo, entre paréntesis, tipo. A ver. ¿Será que me quedó mal relacionado en la vista de diagrama? Mira, a ver, podría revisar lo siguiente. Aquí en vista de diagrama, revisa que de petición esté relacionado
código petición con ID petición. O sea, está F acciones con D petición. Entonces, a D petición se relacionan todas las tablas, todas las demás tablas. Y D petición se relaciona con F acciones solamente por código petición, ID petición. Espera, profe, me perdí. A ver, tengo que ¿cómo es que borro lo que tengo ahí relacionado? Por ejemplo, si quieres borrar esta relación, haces clic Sí. sobre la línea, clic derecho, eliminar. Ajá, ¿Ya? listo. Y entonces, por ejemplo, de la tabla de petición a F acciones, vas a relacionar código petición con ID petición. Ajá, espérame un segundito. De petición, A F acciones, ajá, vas a relacionar código petición a ID petición. ok, ¿Listo? sí. Y luego están de tipo, ID tipo, a tipo, de representante a de petición, vas a ID representante con encargado y la otra aquí. ID Sí, el resto semana. ya está bien. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno. Entonces miren, yo acá con este tipo de fórmulas, como por ejemplo el related, puedo traer una columna nueva, ¿ya? Pero realmente esto aquí, pues, realmente no nos dice mucho. En algunos casos puede ser que me sirva, por ejemplo, para traer un valor, un precio de algo, para traer una ciudad que corresponda a una columna de una tabla o para completar una tabla de hechos. Pero la idea es que uno debe tratar de evitar eso. ¿Por qué? Porque esto trabaja con un modelo que es que entre menos columnas tenga, más eficiente es el modelo. ¿Ya? Porque esto trabaja con una base de datos que llama la base de datos Veripack. Veripack, que en algún momento he llamado XVelocity también, es una, una herramienta que trabaja en memoria RAM. ¿Sí? Al trabajar en memoria RAM, entre más grandes, más columnas tenga, pues más memoria RAM utiliza. Entre menos columnas tenga, menos memoria RAM utiliza. Entonces la idea es que uno debe tratar de crear la menor cantidad de columnas y hacer una cosa que llaman medidas calculadas o campos calculados, que lo que utilizan no es la RAM, sino el procesador. ¿Ya? Y él trabaja la consulta. Entonces veamos qué es eso de una medida calculada, cómo se hace una medida calculada. ¿Ya? Vamos a crear una medida que nos cuente cuántas filas tiene toda esta tabla. ¿Sí? La tabla F acciones. Entonces, ¿cómo creamos una medida calculada? Lo primero es que me paro, esto tiene dos espacios, una donde están las columnas y otra que se llama área de cálculo, que es esta de acá abajo. Es posible, y simplemente lo muestro, que alguien haya hecho clic aquí en área de cálculo y ya no le aparezcan sino los datos. ¿Sí? Si quiero que me aparezca el área de cálculo, hago clic acá donde dice área de cálculo. ¿Sí? Y aquí ya me aparece esto. Entonces, en esta posición, yo puedo hacer cualquier cálculo. Por ejemplo, una medida calculada, como por ejemplo, calcular la cantidad de filas que tiene esta tabla. Entonces, hacen clic en cualquier celda de esta parte de acá abajo y hacen clic acá donde dice f de x, por favor. ¿Ya? De nuevo, hacen clic en cualquier parte de acá abajo. Aquí no van a ver nada. No van a ver la fórmula aquí, sino solo el resultado. Y en la parte de aquí van a hacer clic con el mouse. Entonces le vamos a poner nombre a esa fórmula. Entonces voy a poner aquí cantidad. Escribo 2 puntos igual. Lleguen hasta ahí, por favor. ¿Ya todos están ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, las funciones acá en esta herramienta todas están en inglés.
no hay, pues no hay una traducción todavía al español y no sé si existe alguna vez. Entonces, pues las funciones todas están, todas pues se tienen que poner o está en inglés. Entonces, la función contar va a ser la función count, ¿sí? Y la que vamos a utilizar es una que dice contar filas. Se llama, por acá y escribo count. Y entonces me aparecen, por ejemplo, count, count A. Contar es lo mismo que la función contar de Excel. Cuenta el número de celda, en una columna contaría cuántas de una columna, cuántos datos de una columna son números, count A, cuántos no son vacíos, count X, más adelante en los videos y en la próxima clase, asumo que llegaremos hasta allá, vamos a ver lo que son las funciones iterativas. La que me interesa, una cosa que se llama count rows, ¿sí? Entonces hago doble clic aquí donde dice count rows y observen algo. Todas las funciones le dicen a uno qué argumento necesita, parecido que en Excel. En este caso, count rows lo que necesita es una tabla. Si por ejemplo acá les dijera una columna, pues no podría poner una tabla, sino que tendría que poner una columna. Entonces en este caso yo necesito una tabla. ¿Y la tabla cuál es? F acciones. Entonces pongo F acciones, cierro paréntesis, ¿sí? Y oprimo la tecla Enter. Y acá me dice en cantidad, y aquí abajo me va a aparecer 1877. ¿Todos lograron llegar hasta ahí? Sí, profe. Porfa. Dime. ¿Puedes mostrar cómo te sale abajo la cantidad? ¿Te sale solamente el número? Sí, cantidad 1877. Ah, ok. Si no me sale, voy a ampliar ya. Sí, me salió lo mismo. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta? Profe, Dime. a mí no me sale, a mí me sale de petición, pues todas las que me salen son de petición y representante, no me sale F petición. ¿Cuál era? F acciones. F acciones, es que no me sale esa, profe. ¿Puedes por favor repetir ese paso? Listo, pero antes de que lo repita, mira en la parte de abajo las pestañas y me dice si te aparece una tabla que dice F acciones. Sí, me aparecen, sí, profe, sí me aparece F acciones. Es más, en esa es la que estoy trabajando, pero... Ok, listo, listo. No era por si de pronto no te ha quedado el nombre de manera correcta o alguna cosa. Entonces Ah, acá, llegas aquí a Count Rows, ¿cierto? Y entonces pon una F, te debe aparecer ahí F acciones. sí. ¿Sí? ¿Ya te apareció? Ah, sí, profe. ¿Y cuál elijo? ¿La primera, la que está solo la La que letra? está solo F acciones. Entonces, Ok. puedes hacer doble clic con el mouse o hundir la tecla tabulador y cierras paréntesis. Y oprime la tecla Enter. Listo, profe, gracias, ya me salió. ¿Listo? Ok. Entonces, digamos, vamos a hacer una cosa que es ¿cuánto, por ejemplo, el porcentaje de cumplimiento de una petición, cuánto es? ¿Se acuerdan en el ejercicio anterior que yo decía, por ejemplo, la petición 1 se han terminado una acción de 2, ¿sí? Entonces, de estas acciones, entonces tenemos que una ha sido terminada, otra no. Entonces, ¿cuánto se ha cumplido? El 50%. De la petición 2, que tenía 1, 2, 3, 4, 5, todas han sido cumplidas, el 100%. De la petición 3, habían, en este caso, 6 acciones, 3 cumplidas, 3 no cumplidas, es el 50%. Entonces, ¿cuánto es el cumplimiento de cada petición? Pues la suma de los valores, por ejemplo, si yo tengo aquí, por ejemplo, en la petición 2, que es más fácil de ver, tengo estas opciones, si yo sumo estos unos, pues me va a dar 6. Sobre la cantidad de acciones que tiene, 6 sobre 6 me va a dar 100%. Si tengo acá, sumo estos dos, me va a dar 1. Sobre la cantidad de peticiones, me va a dar 2, 1 sobre 2, me va a dar 50%. Aquí tengo, o las acciones, pues tengo 6 acciones, tengo la suma de estos va a dar 3.
dividido 6 me va a dar el 50% y así sucesivamente. ¿Está claro eso o alguien necesita que lo explique de nuevo? Entonces, ¿a qué sería igual el porcentaje de cumplimiento? Y aquí vamos a entrar a un concepto que es vital y que pues a veces es difícil, la primera vez es difícil como absorberlo. Y es que vamos a crear como un cálculo general, pero luego esta herramienta es capaz de hacer una cosa que llama un filtrado por contexto de fila y generar valores individuales por cada uno de los elementos de las dimensiones. Me explico. Voy a sumar esta columna, toda la columna terminada. Y luego esa columna terminada la voy a dividir por esta cantidad y eso me va a dar un total general o un porcentaje general para todos. Y usted dirá, ¿y ese valor es el porcentaje de todos? No, ese es el porcentaje general de todo el cálculo. Pero luego cuando yo haga, por ejemplo, mis informes de tabla dinámica, va a sacarlo por cada elemento del cual yo genere un filtro. Por ahora suena raro, pero ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, primero hagamos el cálculo y ahora veremos cómo nos va a funcionar. Entonces, nos paramos debajo de cantidad, o podemos ponerlos aquí o en cualquier lado, no hace falta que se ponga en el mismo sitio. Yo por orden lo pongo acá abajo y voy a hacer clic aquí y voy a llamar a esto suma terminado, voy a llamarlo aquí, terminado. ¿Ya? 2 puntos igual. Y escribo sum, que es la función suma. Y me voy a la tabla F acciones y voy a sumar la columna terminado. Miren que acá en esta dice column name. La función sum suma una columna completa. ¿Ya? Cierro paréntesis. ¿Listo? Y esta es la función que me va a sumar todos los valores de acá. Como son puros unos, pues me va a sumar los ceros, pues no van a sumar y va a dar un valor menor a la cantidad total de filas que tiene esto. Si oprimo la tecla Enter, entonces ahora me dice que total terminado es 889, es decir, de 1877 acciones se han terminado 889 acciones. ¿Ya? ¿Todos llegaron hasta ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, lo siguiente que voy a calcular es el porcentaje determinado. Entonces, me voy a parar abajo y voy a seleccionar esto. Voy a decir, porcentaje terminado, 2 puntos igual. Y acá yo puedo utilizar ya estos dos cálculos que he hecho aquí. ¿Sí? ¿Cómo hago para llamarlos? Si yo, por ejemplo, en mi teclado abro el corchete, me van a aparecer las dos medidas calculadas que he hecho. ¿Sí? Si no lo quiero ver así, yo puedo escribir aquí suma y aquí me aparece suma terminado. Hago doble clic acá y lo divido por cantidad. ¿Ya? Y esto se puede hacer porque simplemente en un modelo de Power Pivot no se pueden repetir los nombres de una medida calculada. ¿Ya? Entonces en este caso oprimo la tecla Enter y aquí me va a aparecer esto en formato decimal. Si le pongo formato de porcentaje, aquí en inicio, hay una cosa que dice formato, le pongo formato de porcentaje y me va a aparecer un porcentaje. ¿Listo? Entonces miren, aquí está la fórmula para los que no la hayan todavía terminado de hacer. Y por favor me cuentan cuando ya terminen. Listo, profe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿O no le ha funcionado?
Profe, ¿puede mostrar cuánto te dio el porcentaje? Me da 47,36. Pero Ah, este listo. resultado que ustedes están viendo acá realmente no tiene mucha utilidad. Esto es un valor general, ¿sí? Y esto simplemente es porque él genera un cálculo y es más, a veces uno puede hacer por cálculos de porcentajes y le da a uno 5000%, porque hay momentos, porque hay cálculos donde dice hay más valores de los que realmente, o la suma de lo que está siendo dividido es mayor al 100% por alguna razón. O sea, van a haber cálculos que ustedes van a decir, bueno, ¿y eso por qué da ese valor tan raro? Pero simplemente porque este es un valor general, él está tomando todos los valores de la tabla, los está calculando aquí, dividiendo este valor sobre este valor, ¿ya? Pero ¿dónde es interesante esto o dónde es que para qué es que nos sirve todo esto que estamos haciendo acá? Entonces, ¿dónde vamos a ver nosotros el resultado y vamos a ver la utilidad de esto? Aquí en inicio, vamos acá donde dice tabla dinámica. Hagan clic acá donde dice tabla dinámica y les va a aparecer una ventana que dice crear una tabla dinámica y la vamos a crear en una hoja nueva de cálculo. Hago clic en aceptar. Ay, Dios. Espera un momentico. A ver si me sigue saliendo error o si tengo que cerrar esto. Aceptar. De un momentico, a ver los detalles. Dice HResult. Voy a grabar aquí un momentico y voy a cerrar Excel. Errores al guardar texto, modelo de... Vamos a ver si me deja guardarlo. El documento no se guardó. En un momento, a ver si guardándolo como otro, como tipo. No guardar. A ver hasta dónde llegó esto. Un momentico, yo lo hago aquí rápidamente porque esto no me quiso guardar nada. Control Q, aceptar, control Q, aceptar, control Q, aceptar, control Q, aceptar. A esto lo voy a poner aquí de pet. A este lo voy a llamar FACC. A este lo voy a llamar de tipo. A este lo voy a llamar de rep. Y a este lo voy a llamar de SEM. ¿Qué estoy haciendo acá? Resulta que por alguna razón cometí un error Excel y no me dejó, y no me grabó nada, no me dejó grabar nada. Entonces estoy aquí volviendo a actualizar todo, ¿sí? Y a volverlo a montar. ¿Ya? Aquí. Profe, el video lo vas a subir ahora. Es que a mí nunca me funcionó porque se quedó cargando. Sí, yo lo subo ahorita. Así como en la semana del 15 ya le subí el video ahí a Moodle, yo le Ah, subo bueno. ahorita el video. ¿Sí? Es que Dale, quiero gracias. aquí terminar esto. Voy a agregarlo aquí. Agregar. 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 Y entonces aquí me voy a relaciones.
FACC, código petición, ID petición. Luego acá de semana. Acá está quedando como un resumen pues de nuevo de todo lo que hicimos. Encargado y ID tipo con tipo, ¿cierto? Aquí vamos a salvar esto. Acá igual yo también les subo el archivo para que lo tengan como referencia. Y entonces acá les decía, vamos a calcular una medida que es cantidad, 2 puntos igual, count row. ¿Te Dime, agregues la columna? ¿cómo? No, primero no tienes que agregar la columna. No, la columna se las mostré como ejemplo de cómo se agrega una columna, pero básicamente para lo que estamos haciendo ahora no hace falta la columna, ¿ya? Pero Ya. en otros ejemplos, sí, que veremos más adelante, de la próxima clase, cuando complementemos esto y hagamos, o por ejemplo en el próximo martes, si tienen preguntas, los que asistan a preguntas y respuestas, vamos a ver que sí hace falta, en algunos casos sí hace falta crear las columnas para hacer algunos cálculos, ¿vale? Entonces acá FACC, cierro paréntesis, me da esto, le voy a decir ahora suma ter, que es determinado, 2 puntos igual, suma o sum de f terminado, cierro paréntesis, enter, voy a grabar, voy a ir acá para que no me vuelva a grabar esto, grabo, y acá voy a crear por último la medida calculada que es porcentaje, acá porcentaje cumpli, voy a llamarlo porcentaje cumpli, 2 puntos igual, y entonces digo que es la suma ter dividido cantidad, enter. Entonces ya acá tengo esto y ya rápidamente llegué a lo que teníamos antes. ¿Listo? Entonces, pregunta, ¿a todos les insertó la tabla dinámica sin error? Jóvenes, niñas. Sí, profe. Sí. Sí, profe, pero la tabla dinámica solo, o sea, sin valores, ¿no? Sí, entonces inserto la tabla dinámica, nueva hoja de cálculo, aceptar, y entonces nos queda aquí la tabla dinámica solita. ¿Sí o no? Entonces, miren la ventaja que tiene esto. Yo en ningún momento tuve que hacer ni crear columnas ni nada. Yo, por ejemplo, voy a llamar aquí de representante, en la tabla de representante, y voy a arrastrar representante aquí. ¿Qué me aparece? Diana Soto, Juan Pérez, María Vélez. Y acá en FACC voy a arrastrar porcentaje de cumplimiento. Y miren qué me dice acá, rápidamente me dice que Diana Soto ha cumplido en sus cosas el 50,18, Juan Pérez el 45,34, María Vélez el 46,95. ¿Ya? Puedo crear, por ejemplo, puedo quitar esto acá y puedo llamar, digamos, petición, y acá, por ejemplo, código petición. Y miren que me muestra cuánto se ha cumplido de cada petición. ¿Ya? Sin haber tenido que hacer ningún cálculo adicional, solamente 3 cálculos ahí, que son sumar la cantidad de filas o contar la cantidad de filas, sumar los valores, como vemos acá, sumar esta columna y luego simplemente calcular el porcentaje de cumplimiento. Entonces miren que simplifica mucho los cálculos. Y ese cálculo general que ustedes por ahí les aparecía 47%, aquí se ha convertido en algo que es simplemente un valor que es, digamos, la petición 1 está al 50%. Vamos a ordenarlo aquí. Vamos a ver si nos deja ordenarlo. Aquí ordenar de la A a la Z. Bueno, lo que pasa es que él ordena aquí con los números. Entonces, digamos, si yo miro la petición 2, que está por acá, la petición 2 está al 100%,
y la petición 3, que está por aquí, está al 50%. Si nosotros lo miramos acá en la tabla de hechos, vemos que la petición 1 estaba al 50% correctamente. La petición 2, que era esta de aquí, estaba al 100% porque estaban los 5 valores completos. La petición 3 está al 50%. Miren que él lo hace automáticamente. ¿Y cómo funciona eso? Ahora lo importante es cómo funciona. ¿Sí? Eso funciona de la siguiente manera. Hay una cosa que se llama contexto de filtrado o contexto de transición. Cuando le mando el código petición 1, ¿sí? ¿Qué hace esto? Él genera un filtro. ¿Qué es un filtro? Así como en esto, por ejemplo, yo podría hacer esto, digamos, filtrar y mostrarme representante 2 y solamente me muestra representante 2 y solamente, por ejemplo, me muestra la petición 10, está aquí. Eso es lo que hace un filtro también en Power Pivot. Hay algunas cosas que son un poquito diferentes, pero digamos que en general esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Vamos, miremos acá, lo voy a mostrar aquí como en la tabla en el diagrama. Y es simplemente para que lo vean, ¿no? Pónganme atención, no se pongan a cambiar ahorita la imagen que están teniendo ahí. Esperen un momento. Entonces aquí resulta que él mandó, por ejemplo, la petición, código de petición 1. Entonces él manda un filtro, digamos que esto fuera como un tubo que manda una información y le dice, de esta tabla solamente tómeme la petición 1. Y entonces después de que toma solamente la petición 1, suma los valores en esta de aquí, suma los valores determinados solamente para petición 1 y cuenta cuántas filas son. En ese caso serían 2. Y entonces suma aquí 1 dividido 2 y sale ese valor. ¿Ya? Entonces, esta es la ventaja de utilizar Power Pivot. Nos simplifica mucho los cálculos, nos permite hacer simplemente con relaciones cálculos adicionales sin necesidad de uno en realidad tener que hacer demasiados cálculos. Entonces, por favor, ya se nos va a acabar el tiempo. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir y les digo que van a hacer en esta semana. Entonces, acá